Hacía exactamente 8 meses que mi hija, Clara, no me hablaba con algo más que una fría cortesía. Cuando se distanció después del divorcio de su madre, me dije a mí mismo que era algo temporal, una fase. Algo que pasaría una vez que las aguas se calmaran y los corazones comenzaran a sanar. Pero nada, ni los años de tensas cenas festivas, ni sus llamadas telefónicas cada vez más breves, me preparó para el sobre que llegó aquel lluvioso martes por la mañana. Mi nombre estaba impreso en letras doradas sobre un papel de color crema. Por un breve y esperanzador instante, mi corazón se animó. Quizás era su invitación de boda, por fin. La ceremonia era en pocos meses, según amigos comunes, que todavía me mantenían al tanto, a pesar de los deseos de Clara. Llevaba esperando, revisando el correo cada día, con la silenciosa desesperación de un hombre que se niega a creer que ha sido olvidado. Me preparé una taza de café antes de abrirlo, saboreando ese último momento de esperanza. El sobre reposaba en la encimera de mi cocina, prometiendo posibilidades. Deslicé con cuidado el dedo bajo la solapa sellada, no queriendo dañar lo que hubiera dentro. No era una invitación, era una factura. 200.000 euros, detallados en columnas pulcras y profesionales. Alquiler del salón de bodas. Catering para 180 invitados. Barra libre premium. Vestido de novia de diseño. Flores. Fotografía. Videografía. Orquesta en directo. Cada línea era un nuevo corte. Un post-it amarillo estaba pegado en la esquina superior. La caligrafía de Clara era reconocible al instante a pesar de su nueva dureza. Tu contribución. Agradece que te deje participar, aunque no estés invitado. Leí esas palabras 3 veces, tratando de encontrarles sentido. ¿Participar? Financiando una celebración a la que no se me permitiría asistir. Me quedé allí, en mi cocina, mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo que de repente parecían congeladas en el tiempo, igual que yo. Esta no era mi Clara. No era la niña que solía suplicarme que la empujara «Más alto, papá, más alto», en los columpios del parque. No era la adolescente que se había acurrucado en mi regazo después de su primer desamor, sollozando contra mi hombro hasta empaparme la camisa. Ni siquiera era la joven cuya graduación universitaria me había hecho llorar de orgullo hacía apenas 4 años. Me dejé caer en una silla de la mesa de la cocina, dejando que el papel cayera al suelo. No brotaron lágrimas, solo un silencio duro y cortante. El reloj de la pared marcaba ruidosamente los segundos, que se estiraban en minutos mientras yo permanecía inmóvil. No sentía rabia, sentía algo más profundo, una decepción que me roía el pecho, vaciándome por dentro. Mi hija ya no me veía como su padre, sino como un cajero automático con piernas, una fuente de financiación, una chequera, no una persona. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi hermano, Javier. ¿Comemos hoy? Lo miré, incapaz de articular palabra. ¿Cómo podría explicar esto? ¿Qué le diría? ¿Mi hija acaba de enviarme la factura de su boda y me ha dicho que no soy bienvenido? La absurdidad sonaría como un mal chiste. Recogí la factura de nuevo, fijándome en la fecha de vencimiento. 30 días. Tiempo suficiente para liquidar inversiones o pedir un préstamo. Claramente lo había calculado. Sabía exactamente lo que pedía y lo que me costaría, tanto financiera como emocionalmente. Durante años después del divorcio, había andado con pies de plomo con Clara. Cuando me culpó de que el matrimonio se rompiera, lo acepté, aunque la verdad era mucho más complicada. Cuando cancelaba planes a última hora, yo sonreía y decía, la próxima vez. Cuando olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos, me dije a mí mismo que estaba ocupada construyendo su propia vida. Había pasado tanto tiempo tratando de demostrar que todavía era digno de ser su padre que había olvidado algo esencial. La paternidad no era algo que se ganaba con planes de pago o rescates emocionales. Fuera, la lluvia arreciaba, golpeando las ventanas como suaves recordatorios de un mundo que seguía girando a pesar de mi estado de parálisis. Ladró el perro de un vecino. Los coches chapoteaban en los charcos de la calle. Me levanté de la mesa. Fui a mi escritorio y saqué un cuaderno. En la primera página en blanco, escribí exactamente lo que sentía. No para enviárselo a Clara. No estaba preparado para esa conversación.
sino para aclarar mis pensamientos. No soy una cartera, escribí. Soy un padre que ha cometido errores, pero que nunca ha dejado de querer a su hija. Merezco un respeto básico. Las palabras me devolvían la mirada, simples pero revolucionarias. Por primera vez en años, consideré la posibilidad de que quizás, solo quizás, había sido demasiado complaciente. Demasiado dispuesto a aceptar migajas de afecto a cambio de apoyo financiero y aquiescencia silenciosa. Doblé la factura con cuidado y la volví a meter en su sobre. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Tomé una decisión basada únicamente en lo que yo necesitaba, no en lo que complacería a Clara o preservaría nuestra frágil conexión. En ese momento, decidí que ya no sería el personaje secundario silencioso en la historia de mi propia vida. ¿Qué significaba eso exactamente? Aún no lo sabía. Pero algo fundamental había cambiado. Una placa tectónica moviéndose en las profundidades de mi existencia. La lluvia continuaba cayendo afuera, limpiando lo viejo, haciendo espacio para lo que vendría después. El día que Clara nació en el Hospital La Paz, hice una promesa mientras sostenía su pequeño y arrugado cuerpo contra mi pecho. Lo susurré tan bajo que ni las enfermeras ni Jimena, mi entonces esposa, pudieron oírlo. Nunca sabrás lo que es que te falte algo. Una simple promesa nacida de mi propia infancia en los barrios obreros de Vallecas, donde la calefacción a veces era un lujo y la cena ocasionalmente consistía en lo que se pudiera estirar al máximo. Crecí viendo a mi padre agotarse trabajando en los muelles, volviendo a casa con las manos tan callosas que parecían papel de lija cuando me alborotaba el pelo. Nunca hablamos de la universidad, ni siquiera estaba en el horizonte de posibilidades. Pero para Clara, yo quería una historia diferente. Y así trabajé. Dios, ¿cómo trabajé? Acepté el puesto de gerente en Manufacturas Suárez que requería semanas de 60 horas. Acepté cada oportunidad de horas extras, cada turno de fin de semana. Cuando Clara necesitó un aparato dental, conseguí un trabajo de consultoría adicional. Cuando demostró tener talento para el piano, encontré la manera de pagar a la mejor profesora de la Comunidad de Madrid, la señora Menéndez, cuyas tarifas me revolvían el estómago. Todavía recuerdo la cara de Clara la mañana de su 16º cumpleaños, cuando le di las llaves de su primer coche. Nada lujoso, un Seat de segunda mano que había pasado los fines de semana arreglando. Pero gritó como si le hubiera regalado un Ferrari. «Papá, eres el mejor», exclamó, echándome los brazos al cuello. Todavía puedo sentir el calor de ese abrazo si cierro los ojos. Incluso después de que las cosas empezaran a agriarse entre Jimena y yo, nunca dejé que afectara a Clara. Las discusiones a puerta cerrada, los silencios crecientes, los dormitorios separados, nada de eso se derramó en el mundo de Clara. O eso me decía a mí mismo. El divorcio llegó durante el segundo año de universidad de Clara. Jimena había encontrado a otra persona, alguien con más ambición, dijo. Alguien que no llegaba a casa agotado todas las noches. Alguien que podía darle la emoción que anhelaba después de 20 años de matrimonio. «Eres aburrido, Eduardo», me dijo la noche que pidió el divorcio. «Trabajas, duermes y te preocupas por el dinero. Esa es toda tu vida». No estaba del todo equivocada. Pero lo que no entendía era el porqué. Cada hora extra, cada céntimo ahorrado, cada vacación perdida había sido con un propósito. Por Clara, por nuestra familia, por el futuro que pensé que estábamos construyendo juntos. Clara vino a casa desde la Complutense el fin de semana que se lo contamos. Esperaba preguntas, confusión, quizás incluso lágrimas. Lo que no esperaba era el muro inmediato y absoluto que se levantó entre nosotros. Se sentó con cara de piedra mientras Jimena explicaba que nos habíamos distanciado y que a veces el amor simplemente cambia. Todas esas frases hechas cuidadosamente preparadas. Cuando Jimena terminó de hablar, Clara se giró hacia mí. «¿Qué hiciste?», preguntó secamente. «No, ¿qué pasó? No, ¿por qué?». Solo una suposición inmediata de culpabilidad que me dejó sin aliento. «Clara, estas cosas son complicadas», empecé, pero me interrumpió. «Mamá nunca se iría a menos que hicieras algo horrible», dijo, su voz tan segura que todavía resuena en mi cabeza años después. Luego se levantó y fue a hacer las maletas.
Se quedaba en el nuevo apartamento de Jimena esa noche. Nos informó. Necesitaba procesarlo. Esa noche fue la primera grieta en los cimientos. Pequeña al principio, pero se fue ensanchando con cada mes que pasaba. Cada llamada que iba al buzón de voz. Cada festividad en la que Clara de repente tenía otros planes. Cada vez que el nuevo marido de Jimena, Ricardo, aparecía en las fotos de las redes sociales donde debería haber estado yo. Aún así, persistí. Asistí a todos los fines de semana de padres en su universidad, incluso cuando solo me dedicaba 30 minutos para un café antes de correr a un grupo de estudio. Le enviaba paquetes con comida durante la semana de exámenes. La ayudé a mudarse a su primer apartamento después de graduarse, sudando mientras subía muebles por 3 tramos de escaleras, mientras ella enviaba mensajes a sus amigos, apenas reconociendo mi presencia. Cuando consiguió su primer trabajo en Marketing Barrett, en el centro de Madrid, le envié un enorme ramo de flores a su oficina. Me respondió con un breve «gracias» por mensaje 3 días después. El patrón continuó durante sus 20 y tantos. Yo seguía intentando acercarme. Ella seguía alejándose. Daba excusas por su comportamiento a amigos y familiares. Está construyendo su carrera, decía. O simplemente está ocupada con su nueva relación. La verdad era más difícil de admitir. Mi hija me estaba eliminando sistemáticamente de su vida, un pequeño rechazo a la vez. Sin embargo, nunca dejé de intentarlo. Cuando mencionó casualmente durante una rara llamada telefónica que quería ir a Europa, discretamente creé un fondo de viaje para ella. Cuando su coche se estropeó sin remedio, fui yo quien confirmó su nuevo préstamo, a pesar de su insistencia en que no necesitaba mi ayuda. La noticia de su compromiso no me llegó por Clara, sino por mi hermana que lo vio anunciado en Facebook. Esperé una semana a que Clara llamara. Como no lo hizo, le envié un cálido mensaje de felicitación, diciéndole lo feliz que estaba por ella. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Aún así, tontamente quizás, seguí teniendo esperanza. Me compré un traje nuevo para la boda a la que aún no había sido invitado. Practiqué lo que podría decir en un discurso del padre de la novia que temía no dar nunca. Aparté dinero, mucho más de lo que podía permitirme cómodamente, porque sabía que los gastos de una boda podían ser abrumadores para una pareja joven. Mientras tanto, me decía a mí mismo que este momento, su boda, sería el punto de inflexión. Seguramente no excluiría a su propio padre de un día tan importante. Seguramente sería cuando el hielo finalmente se derritiera entre nosotros. Y entonces llegó el sobre. No una invitación, una factura. Al verla extendida sobre la mesa de mi cocina, me vi obligado a enfrentar la verdad que había estado evitando durante años. La distancia entre nosotros no era una fase o un malentendido. Era una elección deliberada que Clara había hecho. Mantenerme pagando las facturas, mientras me excluía de los momentos importantes. La comprensión se apoderó de mí como una pesada manta. Por primera vez, me permití sentir todo el peso del rechazo que había estado soportando. Por primera vez, reconocí que mi relación con mi hija se había convertido en una calle de un solo sentido. Yo dando, ella tomando, sin que nada fluyera de vuelta. Era una admisión que dolía más que el divorcio. Pero extrañamente, en ese dolor, también encontré claridad. Porque reconocer una verdad dolorosa es el primer paso para abordarla, o, en este caso, quizás, para dejarla ir. Durante 3 días, la factura permaneció sobre la mesa de mi cocina, intacta. Le daba vueltas como si fuera un extraño artefacto caído del cielo. A veces la cogía, leía de nuevo la lista detallada y la volvía a dejar, sin estar más cerca de una decisión que antes. Tenía opciones, por supuesto. Podía ignorarla por completo. Podía romperla en 1000 pedazos y enviárselos de vuelta. Podía extender un cheque, tragarme mi orgullo y esperar que de alguna manera este sacrificio financiero me devolviera su favor. O podía llamarla e intentar, una vez más, cerrar la brecha entre nosotros. Probé esa última opción la tarde del tercer día. Su teléfono sonó 4 veces antes de saltar el buzón de voz. «Clara, soy papá», dije después de la señal, tratando de mantener la voz firme. «Recibí tu solicitud.
Creo que deberíamos hablar de esto. Cara a cara, no a través de un papel. Llámame cuando puedas. No me devolvió la llamada esa noche, ni al día siguiente, ni al día después. Mientras tanto, sus redes sociales contaban una historia diferente. Allí estaba ella, publicando fotos de visitas a salones de bodas con su futura suegra, Marta. Allí estaba, compartiendo fotos de catas de tartas con sus damas de honor. Y allí, lo más doloroso, una foto de su futuro suegro, Tomás, en una tienda de trajes con el brazo sobre su hombro, con la leyenda, ayudando a papá a elegir su traje para el gran día. Papá. Lo llamaba papá. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana de mi pequeño apartamento. La vista no era gran cosa, solo la pared de ladrillo del edificio vecino y un trozo de calle abajo. Pero me quedé allí de todos modos, observando cómo la tarde caía sobre Chamberí. Una pareja pasó, cogida de la mano, riéndose de algo que no pude oír. Un repartidor hacía equilibrios con los paquetes mientras desaparecía en el edificio de enfrente. La vida continuaba a mi alrededor mientras yo estaba congelado en este momento de decisión. Pensé en lo que significaría pagar esa factura. No se trataba solo del dinero, aunque 200.000 euros liquidarían la mayor parte de mis ahorros para la jubilación. Se trataba de lo que aceptar esos términos diría de mí, de lo que estaba dispuesto a tolerar en nombre de mantener una conexión tenue con mi hija. Si pagaba, ¿qué cambiaría? ¿Recordaría Clara de repente que me quería? ¿Me haría un hueco en su vida de nuevo? ¿O sería esto solo un ejemplo más de mí dándolo todo mientras recibía migajas a cambio? Las preguntas daban vueltas en mi mente mientras la oscuridad caía por completo y las farolas parpadeaban. No encendí ninguna luz en mi apartamento. En cambio, me senté en la creciente oscuridad, permitiéndome finalmente sentir lo que había estado reprimiendo durante años. No solo tristeza o dolor, sino rabia. Rabia contra Jimena por reescribir nuestra historia, presentándome como el villano de nuestro divorcio. Rabia contra mí mismo por tener tanto miedo de perder a Clara que había aceptado su creciente frialdad sin cuestionarla. Y sí, rabia contra Clara por tomar y tomar sin dar nunca nada a cambio, ni siquiera un respeto básico. Esa noche, dormí mejor que en meses. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sabía lo que iba a hacer. No pagaría la factura. Pero tampoco me enzarzaría en una confrontación dramática. No enviaría un correo electrónico explicando todas las formas en que me había herido, aunque Dios sabe que había redactado muchos en mi cabeza a lo largo de los años. No haría llamadas airadas ni me presentaría en su trabajo exigiendo ser escuchado. En cambio, simplemente me detendría. Dejaría de perseguirla. Dejaría de disculparme por cosas que no había hecho. Dejaría de ponerme a disposición del rechazo. Por primera vez desde el divorcio, me pondría a mí primero. Se sentía como una traición a todo lo que había creído sobre la paternidad. Pero, ¿acaso no había sido ya traicionado? ¿Acaso el contrato entre padre e hija, te quiero incondicionalmente, tú me respetas como persona, no se había roto ya? Hice una cafetera y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas. En él, escribí exactamente lo que haría en lugar de pagar la boda de Clara. No por despecho, sino por autoconservación, por un nuevo compromiso con mi propio bienestar. Mientras escribía, un plan comenzó a tomar forma, no solo sobre el dinero, sino sobre cómo reclamaría mi vida. Durante demasiado tiempo, había estado viviendo en un patrón de espera, esperando que Clara me perdonara por crímenes que no había cometido, esperando que ella decidiera que yo era digno de ser amado de nuevo. No más. Esa tarde, llamé a mi asesor financiero, Paco, y le expliqué lo que necesitaba hacer. Se quedó en silencio un largo momento después de que terminé de hablar. ¿Estás seguro de esto, Edu?, preguntó finalmente. Es un movimiento importante. Nunca he estado más seguro de nada, respondí, sorprendido por la firmeza de mi voz. Bueno, entonces, dijo, vamos a hacerlo. Durante la semana siguiente, me dediqué en cuerpo y alma a implementar mi plan. Me reuní con abogados y firmé papeles. Escribí cartas e hice llamadas telefónicas. Con cada paso, sentía que una ligereza regresaba, no felicidad exactamente, sino algo adyacente, una sensación de control que no había experimentado en años,
Por la noche, me sentaba en mi pequeño balcón con una copa de whisky, mirando el horizonte de Madrid. A veces pensaba en Clara de niña, su mano en la mía mientras caminábamos por el Parque del Retiro, dando de comer a los patos. Recordaba enseñarle a montar en bicicleta en el parque, corriendo a su lado hasta que encontró el equilibrio. «No me sueltes, papá», gritaba. Pero por supuesto, al final, tuve que soltarla. Eso es lo que hacen los padres. Aguantamos hasta que nuestros hijos están listos para seguir solos. Sin embargo, no esperaba que se fuera tan lejos, o que pedaleara deliberadamente en la dirección opuesta, sin importar cuántas veces intenté seguirla. Durante esas noches tranquilas, también pensaba en mi propio padre. Había sido un hombre de pocas palabras, pero de profundos compromisos. Un hombre se mantiene fiel a sus principios, solía decirme. Incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Me preguntaba qué pensaría de mi situación con Clara. Si pensaría que estaba haciendo lo correcto o rindiéndome demasiado fácilmente. Pero esto no era rendirse. Era mantenerse fiel a un principio diferente. Que las relaciones, incluso entre padres e hijos, deben construirse sobre el respeto mutuo. Que el amor sin respeto no es realmente amor. Es solo dependencia disfrazada con ropa más bonita. 14 días después de recibir la factura de Clara, estaba listo. Me senté frente a mi ordenador y le escribí un breve correo electrónico. Sin acusaciones, sin rabia, solo una simple declaración de hechos. Clara, escribí, he decidido contribuir de una manera que refleje mis valores. Os deseo a ti y a David toda la felicidad en el día de vuestra boda. Con cariño, papá. Le di a enviar antes de poder dudar. Luego cerré el portátil. Lo que viniera después, lágrimas, furia, indiferencia, lo enfrentaría. No como el exmarido arrepentido o el padre desesperado, sino como Eduardo Suárez, un hombre que finalmente había recordado cómo defenderse. La mañana después de enviar ese correo electrónico, me desperté con una extraña sensación de calma. Esperaba sentirme culpable o ansioso, emociones que se habían convertido en mis compañeras constantes cada vez que establecía un límite con Clara. En cambio, me sentí lúcido mientras seguía mi rutina. Café, tostadas, noticias de la mañana. El peso que había estado cargando durante años se había desplazado, no desaparecido, sino redistribuido en algo que podía soportar de manera más uniforme. Mi teléfono permaneció en silencio ese día. Ni llamadas de Clara, ni mensajes, ni correos electrónicos. El silencio no fue sorprendente, pero lo que me sorprendió fue cómo lo interpreté. Por una vez, no imaginé su dolor o su rabia. No elaboré disculpas complejas en mi cabeza. Simplemente reconocí que había recibido mi mensaje y lo estaba procesando a su manera. Esa tarde, me reuní con Diana Molina, la directora ejecutiva del Centro de Reconciliación Familiar de Nueva Inglaterra. Nos sentamos en su modesta oficina en el Paseo de la Castellana, un espacio cálido a pesar de los muebles institucionales y la iluminación fluorescente. A través de la ventana podía ver el río Manzanares brillando en la distancia. Entonces, señor Suárez, dijo, juntando las manos sobre el escritorio entre nosotros. ¿Mencionó por teléfono que está interesado en hacer una donación significativa? Asentí, respirando hondo. 200.000 euros. Sus cejas se arquearon ligeramente. Eso es extremadamente generoso. ¿Puedo preguntar qué ha motivado esto? Había ensayado una respuesta a esta pregunta, algo diplomático y vago. Pero sentado frente a ella, esta mujer que había dedicado su vida a ayudar a gente como yo, me encontré diciendo la verdad. Hace 8 años, después de mi divorcio, vine a uno de sus grupos de apoyo, expliqué. Los martes por la noche, en el sótano de la parroquia de San Marcos. Estaba ahogándome entonces, económicamente ajustado, emocionalmente destrozado y viendo cómo mi relación con mi hija se desintegraba. Diana asintió, un destello de reconocimiento en sus ojos. Recuerdo esos grupos de los martes. Tomás Herrero era el facilitador, ¿verdad? Sí, confirmé, sorprendido de que recordara tal detalle. Esas reuniones eran el único lugar donde me sentía comprendido.
El único lugar donde podía decir lo aterrorizado que estaba de perder a mi hija sin que me dijeran, solo dale tiempo o sigue intentándolo con más fuerza. Todos allí lo entendían. El equilibrio imposible de estar presente sin ser agobiante, de amar a alguien que parece decidido a malinterpretarte. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. El centro me dio herramientas para sobrellevar la peor parte. Y ahora, quiero ayudaros a hacer eso por otros. Diana se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y el momento de esta donación? ¿Hay algo específico que esté sucediendo en su vida ahora mismo, Eduardo? Miré mis manos, notando la pequeña cicatriz en mi pulgar de cuando le enseñé a Clara a tallar madera en un campamento de verano. Tenía 10 años, toda pecas y determinación mientras tallaba un oso torcido. Mi hija se casa el mes que viene, dije finalmente. Me ha pedido que pague la boda, pero ha dejado claro que no soy bienvenido. Diana no se inmutó ni ofreció tópicos. Simplemente asintió, sus ojos reflejando una profunda comprensión. Y en su lugar, está eligiendo poner ese dinero aquí. Sí, confirmé, pero tengo algunas ideas específicas sobre cómo me gustaría que se usara. Durante la siguiente hora, esbozamos mi visión. Un programa de becas para servicios de terapia, talleres especializados para padres que lidian con el distanciamiento y un fondo de emergencia para asistencia legal. Quería que llevara el nombre de mi madre, Leonor Suárez, que había amado a Clara ferozmente durante el breve tiempo que pasaron juntas antes de que el cáncer se la llevara. Le habría roto el corazón ver lo que ha pasado entre nosotros, le dije a Diana mientras finalizábamos el papeleo. Pero tampoco habría querido que siguiera participando en mi propia anulación. Después de salir de la oficina de Diana, caminé a lo largo del río, observando a las familias disfrutar de la cálida tarde de primavera. Los niños se perseguían por el césped, mientras los padres miraban, con esa mezcla de orgullo y preocupación que recordaba tan bien de la infancia de Clara. Un padre le enseñaba a su hija pequeña a lanzar un frisbee. Su paciencia evidente incluso desde la distancia, mientras ella fallaba una y otra vez. Me senté en un banco, dejando que el sol me calentara la cara. Durante tanto tiempo, me había definido por lo que había perdido. Mi matrimonio, el afecto de mi hija, pedazos de mi identidad. Pero al salir de la oficina de Diana, habiendo puesto en marcha algo que podría ayudar a otros a navegar por un terreno doloroso similar, sentí algo desconocido agitarse dentro de mí. No felicidad exactamente. La situación con Clara todavía era demasiado cruda para eso, sino propósito. Y con el propósito llegó una pizca de paz. Esa noche, llamé a mi hermano Javier. No habíamos hablado correctamente en semanas. Nuestras conversaciones se limitaban a breves mensajes sobre el Real Madrid o si asistiría a su comida familiar del domingo. «Edu», respondió, la sorpresa evidente en su voz. «¿Todo bien?» «No exactamente», admití. «Pero estoy resolviendo las cosas». Le conté lo de la factura de Clara, mi decisión de no pagar y la donación que había hecho en su lugar. La línea se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que nos habíamos desconectado. «¿Javier? ¿Estás ahí?» «Sí», dijo finalmente, su voz áspera. «Solo procesándolo». «Es un gran paso, Edu». «¿Demasiado grande?», pregunté, una chispa de duda regresando. «¿Debería haber pagado la boda sin más?» «No», dijo con firmeza. «De ninguna manera. Ya era hora de que te defendieras. Solo lamento que se haya llegado a esto». Hablamos durante más de una hora, sobre Clara, sobre el divorcio, sobre todas las cosas que había guardado durante años. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido desde el funeral de nuestro padre. «Deberías venir a cenar este fin de semana», dijo antes de colgar. «Sara ha estado preguntando por ti, y los niños echan de menos a su tío. Todos te hemos echado de menos, Edu». Me di cuenta entonces de que, en mi enfoque obsesivo por preservar mi relación con Clara, había dejado que otras conexiones importantes se marchitaran. Me había alejado de amigos, había puesto excusas para evitar reuniones familiares donde su ausencia se notaría, había encogido mi vida para acomodar el creciente vacío que ella había dejado. No más. Esa noche, redacté una carta para el centro, explicando mi historia para sus archivos. No un relato de victimismo, sino de transformación. De aprender, dolorosa y tardíamente,
que el amor sin límites no es sostenible, que a veces el mayor acto de amor paternal es dar un paso atrás lo suficiente como para dejar que tu hijo enfrente las consecuencias de sus elecciones. Terminé la carta con una esperanza: que el Fondo de Reconciliación Familiar Leonor Suárez ayudara a otros a encontrar el camino de regreso a sí mismos, incluso si la reconciliación con sus seres queridos resultaba imposible. Después de sellar el sobre, abrí mi portátil una última vez para revisar mi correo electrónico. Todavía nada de Clara. Lo cerré sin sentir la habitual punzada de decepción. Lo que viniera después, su ira, su silencio, quizás incluso eventualmente su comprensión, lo enfrentaría de pie sobre un terreno sólido. Mi propio terreno. Siguieron 4 días de silencio. Fui a trabajar a la empresa de ingeniería donde había estado empleado desde antes de que naciera Clara. Cené con Javier y su familia, donde mi sobrina Emma me enseñó su proyecto de ciencias y mi sobrino Jacobo insistió en ganarme al ajedrez 3 veces seguidas. Asistí a un partido del Real Madrid con Paco, mi asesor financiero que se había convertido en un amigo a lo largo de los años. Viví mi vida. Entonces, al 5.º día, mi teléfono explotó. La primera llamada llegó a las 7:42 am, mientras aún estaba en la ducha. Para cuando me sequé y revisé mi teléfono, había 3 llamadas perdidas del número de Clara. Mientras miraba la pantalla, se iluminó de nuevo con su nombre. Por un breve momento, consideré no responder. Pero eso sería evasión, no establecimiento de límites. Así que respiré hondo y deslicé para aceptar la llamada. ¿Qué diablos significa tu correo electrónico? La voz de Clara era tensa, controlada pero con un trasfondo de pánico que me transportó a su adolescencia, cuando un contratiempo menor podía parecer el fin del mundo. Buenos días a ti también, Clara, dije, manteniendo un tono uniforme. No me vengas con buenos días, espetó. ¿Qué quisiste decir con contribuir de una manera que refleje tus valores? Los proveedores necesitan las fianzas esta semana. Algunos de ellos necesitan los pagos finales. Me senté en el borde de mi cama, el agua de mi pelo goteando sobre mis hombros. Quise decir exactamente lo que dije. No voy a pagar la boda. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír su respiración, rápida y superficial. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado a un susurro. No puedes hacerme esto. 5 simples palabras, pero revelaban mucho. No, ¿por qué haces esto? ¿O podemos hablar de esto? Solo una suposición inmediata de que mi decisión era un ataque, algo que le estaba haciendo a ella en lugar de por mí. No te estoy haciendo nada, Clara, dije suavemente. Estoy tomando una decisión sobre mi propio dinero. Pero ya he firmado contratos. Su voz se elevó de nuevo. El salón, el catering, el fotógrafo, están todos reservados. Las invitaciones ya se han enviado. Entiendo que eso te pone en una posición difícil, reconocí. Pero Clara, hiciste todos esos arreglos sin consultarme. Asumiste que pagarías sin discutirlo conmigo primero. Porque siempre pagas. Las palabras brotaron de ella, crudas y honestas de una manera que rara vez era conmigo. Nunca has dicho que no antes. Y ahí estaba, la verdad en el corazón de nuestra rota relación. Nunca había dicho que no. No cuando exigió que vendiera la casa familiar después del divorcio, aunque era el único lugar donde me había sentido verdaderamente en casa. No cuando insistió en que no asistiera a su graduación universitaria porque el nuevo marido de Jimena merecía estar en las fotos familiares más que yo. No cuando pidió ayuda con la entrada de su piso, pero no me invitó a la fiesta de inauguración. Bueno, estoy diciendo que no ahora, dije, mi voz firme a pesar de la emoción que crecía en mi pecho. Lamento si eso trastoca tus planes. ¿Lamentas? Repitió incrédula. ¿Vas a arruinar mi boda y todo lo que puedes decir es que lo lamentas? No estoy arruinando nada, Clara. Planeaste una boda que no podías permitirte. Porque pensé que mi padre actuaría como un padre normal y querría apoyarme. Prácticamente gritó. Cerré los ojos. Tomé aliento. Una relación normal entre padres e hijos es bidireccional, Clara. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi vida? ¿Sabes siquiera lo que pasó cuando tuve ese pequeño susto cardíaco el año pasado? La línea volvió a quedar en silencio.
No sabía nada del susto cardíaco. No había devuelto mis llamadas durante semanas en esa época. Y finalmente, dejé de intentar contárselo. «Eso no es justo», dijo finalmente, su voz más débil. «Nada de esto es justo», estuve de acuerdo. «No ha sido justo desde hace mucho tiempo». Oí voces apagadas al otro lado de la línea. Probablemente David, su prometido, a quien había visto exactamente 2 veces. Luego Clara volvió, su voz tensa de nuevo, pero con un nuevo matiz. Menos ira, más cálculo. «Necesitaba creer que estarías ahí para mí», dijo, «como prometiste cuando era pequeña». Fue un golpe deliberado, dirigido al corazón de mi identidad como su padre. Por un momento, acertó. Una punzada aguda de culpa en mi pecho. Pero entonces recordé la conversación con Diana en el centro y lo que había dicho mientras me iba. «Estar ahí para tu hijo no significa ser su felpudo. Estoy aquí para ti, Clara», dije en voz baja. «Siempre he estado aquí. Eres tú la que se ha alejado». «Porque arruinaste nuestra familia», replicó, resurgiendo la vieja acusación. «Hiciste que mamá se fuera». Aquí estaba, la creencia central que había envenenado nuestra relación durante años. La historia que Jimena había elaborado y que Clara había aceptado, porque era más simple que la desordenada verdad. Que los matrimonios terminan por innumerables razones complicadas, que ambos cónyuges contribuyen al fracaso, que a veces el amor simplemente no es suficiente. «Clara», dije, mi voz suave pero firme, «tu madre se fue porque se enamoró de Ricardo. Yo no la eché. No la engañé, no la maltraté. Trabajaba demasiado, sí, no era perfecto, pero no destruí nuestro matrimonio yo solo». Ella dijo, «Sé lo que dijo». Interrumpí, algo que rara vez hacía. «Lo he oído durante 8 años, pero no es toda la verdad, y en el fondo, creo que lo sabes». Su respiración era irregular ahora. Casi podía verla, caminando de un lado a otro en el elegante apartamento del centro que compartía con David, con una mano presionada en la frente como hacía cuando estaba estresada, un gesto que había heredado de mí. «¿Y qué se supone que haga ahora?», preguntó finalmente. «¿Cancelar todo?». «Eso depende de ti», dije. «Podríais reducirlo a algo que tú y David podáis pagar. Podríais pedirle a tu madre y a Ricardo que contribuyan más. Podríais posponerlo hasta que hayáis ahorrado lo suficiente. O podría contarles a todos lo que has hecho», dijo, con un toque de amenaza en su voz. «Cómo me abandonaste cuando más te necesitaba». Mi antiguo yo habría capitulado inmediatamente ante esas palabras. Habría extendido un cheque, se habría disculpado profusamente, habría hecho cualquier cosa para evitar ser nuevamente el villano en la narrativa de Clara. Pero ya no era ese hombre. «Puedes decirle a la gente lo que quieras», dije con calma. «Pero ambos sabemos lo que realmente pasó aquí». Ahora estaba llorando. Sollozos suaves y entrecortados que me dolían en el corazón a pesar de todo. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora?». Fue la primera pregunta real que había hecho. El primer intento de entender, en lugar de simplemente reaccionar. Lo tomé como una pequeña victoria. «Porque merezco algo mejor, Clara. Y sinceramente, tú también. Este patrón en el que hemos caído no es bueno para ninguno de los dos». «¿Qué patrón?», preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Ese en el que me castigas por el divorcio manteniéndome a distancia, pero aún así esperas que funcione como tu cajero automático personal. Ese en el que acepto cualquier migaja de afecto que ofreces porque tengo mucho miedo de perderte por completo». Más silencio. Luego, con una voz tan baja que casi no la oí. «No sé cómo arreglar esto». «Yo tampoco», admití. «Pero sé que seguir como hasta ahora no es la respuesta». Después de unos minutos más de conversación, menos acalorada ahora, aunque no se llegó a una resolución real, colgamos. Me senté en mi cama durante mucho tiempo después, todavía en toalla, repasando la conversación. ¿Había sido demasiado duro? ¿No lo suficientemente firme? ¿Sería esta la ruptura final entre nosotros? ¿O el doloroso comienzo de algo más saludable? No lo sabía. Pero por primera vez en años, sentí que le había dicho mi verdad a mi hija. No la versión cuidadosamente filtrada diseñada para no agitar las aguas, sino la verdad real y desordenada de un padre que amaba a su hija lo suficiente como para dejar de permitir sus peores instintos.
Esa noche llegó un correo electrónico de Clara. El asunto decía simplemente: necesito tiempo. El cuerpo contenía solo 2 frases. Sigo enfadada, pero entiendo lo que dices. Por favor, no me contactes por un tiempo. Lo leí 3 veces, buscando la familiar puñalada del rechazo. En cambio, encontré algo inesperado. Una pequeña y frágil semilla de esperanza. Porque entiendo lo que dices. Eran palabras que Clara nunca me había ofrecido antes. No eran perdón ni comprensión, todavía no. Pero eran un reconocimiento, el primero real en años. Cerré mi portátil sin responder. Clara había pedido tiempo, y yo respetaría ese límite. La pelota estaba ahora en su tejado. El verano se desvaneció en otoño. Las hojas a lo largo del paseo de la Castellana se tiñeron de brillantes tonos naranjas y rojos antes de caer a las aceras. Observé la transformación desde la ventana de mi oficina, encontrando un extraño paralelismo con mi propia vida. Una muda necesaria para prepararme para lo que viniera después. La fecha de la boda de Clara llegó y pasó. Lo supe solo porque la esposa de Javier, Sara, había sido invitada. Una cortesía extendida a través de Jimena, quien había mantenido una relación cordial con la familia de mi hermano a pesar del divorcio. Sara no asistió. Una silenciosa muestra de solidaridad que me conmovió profundamente, aunque insistí en que no debía sentirse obligada a tomar partido. No estoy tomando partido, me dijo tomando un café la semana antes de la boda. Estoy reconociendo que la familia no trata a la familia como Clara te ha tratado a ti. Por Sara, supe que la boda se había reducido drásticamente. El lujoso salón del hotel fue cambiado por el jardín del chalet de Ricardo y Jimena en el barrio de Salamanca. La lista de invitados se redujo a la mitad. El vestido de diseñador fue devuelto, reemplazado por algo dentro del presupuesto real de Clara. Jimena y Ricardo cubrieron la mayor parte, informó Sara, removiendo su café con leche. Aparentemente hubo una gran pelea al respecto. Ricardo no creía que fuera su responsabilidad. No sentí ninguna satisfacción al oír esto. Solo un dolor sordo por no ver a mi hija el día de su boda. Por no llevarla al altar, ni bailar con ella, o hacer un brindis celebrando la mujer notable en la que se había convertido, a pesar de nuestras dificultades. Esas imágenes habían vivido en mi imaginación durante tanto tiempo que su ausencia dejaba un dolor fantasma, como una extremidad que ha sido amputada, pero que todavía envía señales al cerebro. El día de la boda, me fui de excursión a la Sierra de Guadarrama, forzando mi cuerpo por senderos empinados, hasta que mis pensamientos se acallaron y no hubo nada más que el ritmo de mi respiración y la tierra sólida bajo mis pies. No revisé mi teléfono ni una vez. No me permití preguntarme si Clara podría llamar, si podría tener un cambio de opinión de última hora y pedirme que fuera después de todo. En cambio, me concentré en la vida que estaba reconstruyendo. Mi trabajo con el Centro de Reconciliación se había expandido más allá de la donación financiera. Había comenzado a ser voluntario en su grupo de los martes por la noche, el mismo que me había ayudado años antes, compartiendo mi experiencia con otros padres que navegaban por el doloroso terreno del distanciamiento con hijos adultos. La parte más difícil, les dije, es aceptar que no puedes controlar el resultado. Puedes establecer límites, puedes ofrecer amor, puedes trabajar en ti mismo, pero en última instancia, la reconciliación requiere que ambas partes participen. A veces, todo lo que puedes hacer es dejar la puerta abierta y concentrarte en sanar tú mismo. Estaba sanando. Lenta, irregularmente, pero innegablemente. Había reconectado con viejos amigos, había vuelto a jugar al pádel, incluso había tenido algunas citas, nada serio, pero pasos hacia una vida que no se definía únicamente por mi papel como padre de Clara o exmarido de Jimena. El Fondo de Reconciliación Familiar Leonor Suárez también estaba marcando la diferencia. Diana me enviaba informes trimestrales detallando cuántas familias habían recibido terapia, cuántos padres habían asistido a talleres, cuántos casos legales habían sido apoyados. Cada número representaba a alguien como yo, alguien que luchaba por mantener la dignidad y la conexión frente al rechazo o el distanciamiento. No borraba el dolor de mi situación con Clara,
pero le daba un propósito a ese dolor. 3 meses después de la boda, en una fresca mañana de noviembre, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número que no reconocí. Señor Suárez, soy David, el marido de Clara. ¿Podríamos tomar un café esta semana? Me quedé mirando el mensaje, mi corazón latiendo de repente con fuerza. En todas nuestras limitadas interacciones, David me había parecido un buen tipo, tranquilo, algo eclipsado por la personalidad más enérgica de Clara. Siempre me había preguntado qué pensaba de la situación entre Clara y yo, aunque había tenido cuidado de no expresar nunca una opinión en mi presencia. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de su oficina en el distrito financiero. Llegué temprano, ocupé una mesa en la esquina y pedí un café solo que no toqué, con el estómago demasiado anudado por la anticipación como para arriesgarme a la cafeína. Cuando David entró, me sorprendió lo cansado que parecía, ojeras oscuras bajo los ojos, su apariencia normalmente pulcra ligeramente arrugada. Me vio y cruzó la cafetería, su expresión ilegible. «Gracias por reunirte conmigo», dijo mientras se sentaba. «Por supuesto», respondí tratando de mantener un tono casual. «¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida de casado?» Una expresión complicada cruzó su rostro. «Eso es, en parte por lo que quería hablar contigo». Mi corazón se hundió. ¿Ya tenían problemas? ¿Estaba aquí para culparme? ¿Para decir que mi ausencia en la boda había ensombrecido su matrimonio? Clara no sabe que estoy aquí, continuó, confirmando mi sospecha. Probablemente se enfadaría muchísimo si se enterara. Entonces, ¿por qué arriesgarte?, pregunté. David respiró hondo. Porque creo que te echa de menos. Nunca lo admitiría, pero lo hace. La esperanza parpadeó peligrosamente en mi pecho. La reprimí, no dispuesto a decepcionarme de nuevo. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas, dijo. Tiene una foto vuestra en su mesita de noche, de cuando tenía unos 10 años. Estáis en un partido de fútbol, ambos con gorras del Real Madrid. Recordaba ese día perfectamente, su primera vez en el Bernabéu, su emoción cuando un balón perdido en la grada aterrizó a 3 filas de nosotros. Cree que no me doy cuenta de que a veces la mira fijamente. O que ve vuestros viejos vídeos caseros en su portátil cuando se supone que estoy dormido. Tragué saliva. David, aprecio que me digas esto, pero... Hay más, interrumpió. La semana pasada nos encontramos con una de vuestras vecinas, la señora Campos, en el supermercado. Le preguntó a Clara cómo estabas. Dijo que no te había visto por el antiguo barrio últimamente. La señora Campos, que había vivido al lado nuestro durante 15 años, que solía llevarle galletas a Clara cuando volvía del colegio. No la había visto desde que me mudé de la casa familiar. Clara le dijo que estabas bien, ocupado con el trabajo, continuó David. Pero cuando llegamos a casa, se encerró en el baño y lloró. Pensó que no podía oírla, pero se interrumpió, mirando la mesa. La cuestión es, señor Suárez, que Clara habla de usted todo el tiempo. No directamente, es demasiado terca para eso, sino de estas formas indirectas. Mi padre solía decir, mi padre sabría cómo arreglar esto. Y cada vez que se da cuenta de que lo hace, pone una cara como si estuviera enfadada consigo misma por seguir importándole. Me quedé muy quieto, temiendo que cualquier movimiento pudiera hacer añicos este frágil momento. ¿Por qué me dices esto, David? Me miró directamente a los ojos. Porque quiero a tu hija. Y creo que este distanciamiento la está hiriendo tanto como a ti. ¿Lo ha dicho ella?, pregunté con cuidado. No con esas palabras, pero le he sugerido que se ponga en contacto contigo varias veces, y ya no lo descarta de inmediato. Eso es un progreso, ¿no? Era un progreso, por pequeño que fuera. Pensé en el Fondo Leonor Suárez, en todas las familias que trabajaban en situaciones similares. ¿En cuántas veces la reconciliación comenzaba con las aperturas más pequeñas? Una tarjeta de Navidad, una breve llamada telefónica, un recuerdo compartido que momentáneamente cerraba la brecha. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté, genuinamente curioso por su perspectiva. David consideró la pregunta. No estoy seguro. No creo que un gran gesto funcione. Todavía está demasiado a la defensiva. Pero quizás algo pequeño. ¿Un recordatorio de que sigues aquí? ¿Sigues siendo su padre, sin ninguna presión ni expectativa? Asentí lentamente.
Podría hacer eso. 2 días después, le envié a Clara un pequeño paquete. Dentro había un balón de fútbol, no uno de colección valioso, solo un balón corriente. Pero adjunta había una pequeña nota. ¿Recuerdas tu primer partido en el Bernabéu? Yo sí. Con cariño, papá. Sin exigencias. Sin mencionar la boda o nuestra última y difícil conversación. Solo un simple recordatorio de un recuerdo feliz que compartimos. No esperaba una respuesta, y durante semanas no la hubo. Volví a mi rutina. Trabajo, voluntariado, mi vida social en gradual expansión. Añadí un nuevo elemento, una carta semanal a Clara. Nada dramático, solo breves actualizaciones sobre mi vida. Nunca hacía preguntas, nunca pedía respuestas, nunca mencionaba el distanciamiento. Solo breves ventanas a mi mundo que ella podía mirar si quería. Luego, justo antes de Navidad, llegó un mensaje. Recibí tus cartas. La historia del desastre del proyecto de ciencias de Emma me hizo reír. Me alegro de que no quemara el garaje de Javier. Eso fue todo, sin saludo, sin firma. Pero era algo, una pequeña grieta en el muro entre nosotros. Respondí simplemente. Tiene prohibido hacer experimentos sin supervisión hasta la universidad. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente. Política inteligente. No era una reconciliación. No era un perdón. Apenas era una conversación. Pero mientras miraba esas 2 palabras en mi pantalla, sentí algo que no me había permitido sentir en meses. Una esperanza genuina. No sé qué pasará con Clara y conmigo. Si reconstruiremos lentamente una relación, o si estos tentativos intercambios se apagarán de nuevo. Si alguna vez entenderá por qué tomé la decisión que tomé sobre su boda, o si yo alguna vez entenderé completamente la profundidad de su ira hacia mí. Lo que sí sé es esto. Permanecí. No como el cajero automático, no como el felpudo, sino como su padre. Imperfecto, humano, pero presente en las formas en que podía estarlo sin perderme a mí mismo. Mantuve la puerta abierta sin pararme en el umbral rogándole que entrara. Y quizás esa fue la lección más importante de todas, que el amor no siempre se parece al sacrificio o la capitulación. A veces se parece a los límites. A veces se parece a la verdad. A veces se parece a esperar, pacientemente y con el corazón abierto, a que alguien encuentre el camino de regreso a ti en su propio tiempo, en sus propios términos. Sigo siendo el padre de Clara. Siempre lo seré. Y esa identidad existe independientemente de si ella actualmente me reclama como su padre. Vive en los recuerdos que compartimos, en los valores que ayudé a inculcarle, en la fuerza que heredó de mí, aunque quizás aún no lo reconozca. El día de la boda llegó y pasó. La vida continuó, y yo permanecí, no solo sobreviviendo, sino viviendo. No solo esperando la reconciliación, sino creando una vida lo suficientemente rica como para compartirla, si y cuando ella esté lista para verla.